La despidieron sin piedad, la humillaron delante de todos, con lágrimas en los ojos y sin ningún lugar a donde ir. Pero lo que nadie sabía era que, entre los clientes que presenciaron esa escena, se encontraba un hombre silencioso, un millonario que cambiaría su destino para siempre. Antes de continuar, tengo una invitación para ti. Suscríbete al canal ahora, porque aquí encontrarás las historias más emocionantes, intensas y llenas de giros, que parecen una telenovela mexicana, pero que llevan lecciones y sentimientos que te tocarán el corazón. Era una fría mañana en Madrid. El cielo estaba cubierto de densas nubes, y el viento gélido soplaba por las estrechas calles, empujando las hojas secas que se arremolinaban en el suelo. Dentro de un lujoso restaurante del centro, el resplandor de las lámparas de araña doradas se reflejaba en las copas de cristal alineadas sobre las mesas. Todo resumaba riqueza y perfección. En medio de esta ostentosa escena, destacaba la figura de Camila Torres, de 27 años. Era una morena de piel clara, con el pelo largo y liso que le caía hasta los hombros, y unos profundos ojos castaños que revelaban fuerza y fragilidad a la vez. Camila llevaba 2 años trabajando allí. A pesar del bajo sueldo, ese trabajo era su sustento. Así pagaba los medicamentos de su madre, quien estaba hospitalizada en casa tras una enfermedad degenerativa. Pero esa mañana, su vida se destrozaría en segundos. Mientras servía café a un grupo de empresarios, le temblaba la mano. Una gota oscura cayó sobre el mantel blanco, pequeña, casi insignificante. Pero no para don Ramiro Velasco, el gerente del restaurante, un hombre corpulento de 52 años con cabello oscuro con canas, un bigote espeso y una mirada severa que parecía desgarrar cualquier esperanza. Se acercó con pasos firmes, como un toro a punto de embestir. Camila. Su voz resonó por la habitación, ahogando las conversaciones. ¿Cuántas veces te he dicho que la bandeja tiene que estar perfectamente equilibrada? Mira, has manchado el mantel. La sala entera se detuvo. El sonido de los cubiertos cesó. Todas las miradas se posaron en ella. Camila sintió que el corazón se le aceleraba y que se le enfriaban las manos. Intentó explicarse con humildad. Disculpe, señor. Voy a cambiar la toalla ahora. No volverá a pasar. Ramiro levantó la barbilla en señal de desprecio. No lo harás porque estás despedido. Fue como una sentencia de muerte. Camila tardó unos segundos en comprender lo que acababa de oír. Todo su cuerpo temblaba. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero respiró hondo, intentando contenerse. No podía suplicar, no podía humillarse más, pero pensando en su madre se le escaparon las palabras. Señor, por favor, necesito este trabajo. Mi madre está enferma. No tengo a dónde ir. Ramiro ni siquiera parpadeó. Los problemas personales no me interesan. Empaca tus cosas y piérdete. Un silencio incómodo se apoderó del restaurante. Algunos clientes bajaron la mirada, incapaces de soportar la crueldad. Otros susurraban, como si presenciaran un espectáculo de humillación pública. Camila, con el rostro ardiendo de vergüenza, corrió a los vestuarios, se quitó el delantal y guardó sus pocas pertenencias en una bolsa destartalada. Afuera, Madrid se sentía más frío que nunca. El viento le azotaba la piel mientras las lágrimas finalmente caían. Cada paso se sentía pesado, como si llevara el mundo entero sobre sus hombros. ¿Dónde encontraría otro trabajo? ¿Cómo compraría las medicinas de su madre? Lo que ella no sabía era que dentro de esa sala, sentado discretamente en una de las mesas más alejadas, había un hombre de mirada profunda y porte elegante que había observado cada detalle de la escena. No habló, no alzó la voz, no defendió a Camila de la crueldad del encargado, pero su mirada contenía algo diferente: compasión, interés y un misterio silencioso. Este hombre era Alejandro Montero, de 38 años, heredero de una de las mayores fortunas de Madrid, y mientras Camila salía devastada del restaurante, Alejandro encendía un cigarrillo afuera, observándola desde la distancia, como si ya intuyera que la joven volvería a cruzarse en su camino. El gélido viento madrileño parecía burlarse de cada lágrima que corría por el rostro de Camila Torres. Caminaba por las estrechas calles del centro, agarrando su bolso destartalado con tanta fuerza que sus dedos palidecieron. Cada paso resonaba como si la ciudad entera se hubiera convertido en el escenario de su humillación.
La gente pasaba apresurada, algunos riendo, otros discutiendo, pero nadie prestaba atención a la joven que cargaba sobre sus hombros con el peso de un futuro incierto. Camila viajaba en el metro abarrotado. Los vagones olían a perfume barato, café derramado y sudor. Se agarró a la barra metálica, intentando no desplomarse. En cada parada subía más gente, y la presión de sus cuerpos la empujaba contra la puerta. Aún así, su mente estaba lejos, atrapada en la mirada cruel de don Ramiro, en el sonido de la palabra que aún resonaba en sus oídos. Despedida. Al llegar a su modesto barrio, las calles estaban llenas de edificios antiguos, con sus paredes descascaradas y tendederos cubiertos de ropa de colores que se mecían al viento. Subió 3 tramos de escaleras estrechas respirando con dificultad. Al abrir la desgastada puerta de madera, el olor a sopa sencilla le inundó la nariz. Allí estaba su madre, doña Mercedes Torres, de 58 años, de piel pálida y cabello canoso recogido en un moño suelto, sentada en una silla de ruedas cerca de la ventana. «Hija, has tardado un poco. ¿Está todo bien?», preguntó Mercedes con voz dulce pero preocupada. Camila respiró profundamente, forzando una sonrisa. «Todo, mamá. Solo fue un día difícil». Aún no tenía el valor de decir la verdad. Mercedes dependía de ella no solo económicamente, sino también emocionalmente. Su madre era su sostén, y si supiera que Camila estaba desempleada, se hundiría en la desesperación. Así que la joven optó por ocultar su dolor, fingiendo normalidad. Mientras ayudaba a su madre a comer la sopa, Camila pensó en las medicinas caras que estaban a punto de agotarse. Se le encogió el corazón. ¿Cómo conseguiría el dinero para comprarlas? Le temblaban un poco las manos, pero no lo demostró. En cambio, acarició el cabello de su madre y dijo: «Las cosas mejorarán pronto, lo prometo». Pero por la noche, cuando Mercedes dormía, Camila se encerraba en el pequeño baño y lloraba en silencio. Las paredes frías daban testimonio de su fragilidad. El hombre misterioso. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Alejandro Montero contemplaba la noche a través de los enormes ventanales de su ático. A sus 38 años, heredero de una inmensa fortuna, Alejandro no solo era millonario, poseía cadenas hoteleras, bodegas e inversiones repartidas por toda Europa. Pero esa noche, el vaso de whisky en su mano no le trajo consuelo. Sus pensamientos estaban atrapados en la imagen de la joven camarera humillada. Recordó el momento en que Camila le rogó por su trabajo. Había algo diferente en ella. No era solo belleza, aunque era imposible ignorar la suavidad de sus rasgos, el brillo natural de sus ojos, la serena fortaleza de su postura. Era algo más, una dignidad excepcional en medio de la desesperación. «¿Quién eres, Camila Torres?», murmuró para sí mismo, mientras daba una calada a su cigarrillo y observaba cómo el humo subía en espirales perezosas. Alejandro no podía explicar por qué esa escena lo había impactado, pero en el fondo, sentía una creciente necesidad de volver a verla. El primer obstáculo. En los días siguientes, Camila salió a buscar trabajo. Iba de puerta en puerta, repartiendo currículums impresos en hojas de papel ya arrugadas por el tiempo. Siempre la recibía con la misma mirada indiferente. «Ya no tenemos plazas. No necesitamos ninguno ahora mismo. Deja tu currículum y te llamamos». Frases que parecían repetirse como un disco rayado. El dinero que había ahorrado se estaba agotando. Camila empezó a comer menos, fingiendo estar saciada para que su madre no se diera cuenta. Por las noches, le temblaban las manos de hambre, pero su prioridad siempre era doña Mercedes. Fue uno de esos días en que, tras una entrevista frustrada, Camila cruzó la Plaza Mayor. El frío le azotaba la piel y se acurrucó bajo su fino abrigo. Se sentó en un banco de piedra y dejó su bolso a su lado. Respiraba profundamente, intentando contener las lágrimas, cuando un lujoso coche negro aparcó discretamente a pocos metros. Dentro, Alejandro la observaba de nuevo. No bajó, no dijo nada. Simplemente la observó en silencio, como si intentara comprender cada rastro de su dolor. Entrecerró los ojos y por un instante sintió la necesidad de ofrecerle ayuda, pero se contuvo. No quería parecer un salvador inmediato. Quería conocerla, poner a prueba su esencia. Camila, sin darse cuenta de que la observaban, se levantó y se dirigió a casa.
Alejandro encendió otro cigarrillo y murmuró, casi como un juramento, «No te perderé de vista». Las sombras de la noche. Esa misma noche, al llegar a casa, Camila encontró a su madre tosiendo con fuerza. A Mercedes le silbaba el pecho y ya se le habían acabado las medicinas. La desesperación la invadió. Camila corrió a pedirle ayuda a su vecina, doña Pilar, una mujer regordeta y generosa de 70 años. «Camila, hija mía, tengo poco dinero ahorrado. No alcanzará para todas las medicinas, pero sí para algunas». Camila abrazó a su vecina, agradeciéndole con lágrimas en los ojos. Con cada gesto amable, sentía que aún había esperanza, por pequeña que fuera. Sin embargo, mientras contaba las monedas, un detalle pasó desapercibido. Alguien había dejado discretamente un sobre en la puerta. Dentro, había suficientes billetes para cubrir la medicina. Camila se quedó paralizada. ¿Quién lo había dejado allí? ¿Un milagro? ¿Un vecino generoso? No lo sabía. Pero Alejandro, desde la ventana oscura de un edificio al otro lado de la calle, observaba en silencio. Apenas había amanecido sobre Madrid, y la ciudad aún despertaba lentamente, cuando Alejandro Montero caminaba por el silencioso pasillo de su mansión. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo de mármol, y los grandes retratos familiares colgados en las paredes parecían observarlo con muda severidad. A pesar de su exuberante riqueza, lámparas de araña de cristal, muebles tallados a mano, alfombras persas esparcidas por todas partes, Alejandro llevaba dentro un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. A sus 38 años, era conocido como uno de los empresarios más poderosos de España. Había heredado una fortuna colosal de su padre, don Ernesto Montero, magnate hotelero, pero también se había forjado una reputación de inversor implacable, propietario de bodegas, resorts de lujo y participaciones en importantes empresas. Para el mundo, Alejandro era la imagen misma del éxito. Sin embargo, tras su impecable fachada, se escondía un hombre marcado por cicatrices invisibles. De niño, perdió trágicamente a su madre. Creció bajo la severidad de un padre frío, quien lo crió con disciplina militar y poca ternura. «La confianza es debilidad, Alejandro», repetía Ernesto cada vez que su hijo mostraba compasión. Lo educaron para ser duro, para no dejar que las emociones interfirieran en sus negocios. Pero en el fondo, esta misma enseñanza había creado una prisión invisible. Alejandro se había convertido en un hombre que confiaba en pocos y amaba en silencio. Cuando presenció el despido de Camila Torres en el restaurante, algo en su interior se quebró. No era solo lástima ni compasión. Era como si hubiera visto a su propia madre siendo humillada. Recordó una noche de niño en la que su madre, doña Isabel, fue maltratada públicamente por un aristócrata, y Ernesto, en lugar de defenderla, simplemente miró hacia otro lado. En ese momento, el pequeño Alejandro juró que nunca más permitiría que una mujer fuera pisoteada delante de él. Así que, al ver a Camila rogándole al gerente y ser rechazada con frialdad, el pasado volvió a él como una cuchilla afilada. No intervino en ese momento, porque algo en su interior quería observar. Quería saber si esta joven era como tantas otras, dispuesta a vender su dignidad por un salario, o si albergaba una fuerza diferente en su interior. Y lo vio. Vio en los ojos llorosos de Camila no solo el dolor, sino también la llama de la dignidad. No se arrodilló, no se arrastró más allá de su súplica desesperada. Se alejó con la cabeza en alto, aunque estaba destrozada por dentro. Este detalle bastó para que Alejandro decidiera seguirla desde lejos. En los días siguientes, contrató discretamente a un investigador privado. Quería saber quién era Camila, dónde vivía y cómo sobrevivió. No tardó mucho en descubrir el pequeño apartamento en el barrio humilde, la madre enferma y los días de lucha silenciosa. Con cada informe que recibía, Alejandro sentía cada vez más admiración, pero, al mismo tiempo, su orgullo le impedía actuar directamente. No quería que Camila lo viera como un millonario caritativo que le daba las migajas de su fortuna. Quería que lo conociera de otra manera, como hombre, no como heredero. Así fue como decidió crear una identidad paralela. Dejó atrás sus trajes caros, se deshizo de su coche de lujo y empezó a usar ropa sencilla, un abrigo de lana desgastado, pantalones oscuros y botas discretas. Así, podía acercarse a los demás sin levantar sospechas.
La oportunidad surgió una tarde lluviosa. Camila salía de una farmacia con las manos vacías. No tenía suficiente dinero para comprar todas las medicinas de su madre. El cielo se hundía sobre Madrid y ella se acurrucó bajo un paraguas roto. Al doblar la esquina casi choca con un hombre que también corría a refugiarse de la lluvia. «Disculpe, señor», dijo ella avergonzada. Alejandro, disfrazado, sonrió levemente. «No te preocupes. Parece que hoy el cielo decidió castigarnos a todos». Su voz era profunda pero dulce. Camila notó algo diferente en este desconocido. No había arrogancia, solo una calidez que contrastaba con la frialdad de tanta gente con la que se topaba a diario. Intercambiaron pocas palabras, las suficientes para que Alejandro se ofreciera a compartir el pequeño espacio de su paraguas con ella, hasta el metro. Camila dudó, pero aceptó. Caminaron juntos en silencio, escuchando el sonido de las gotas cayendo sobre la tela desgastada. «Me llamo Alejandro», dijo finalmente sin revelar su apellido. «Camila», respondió tímidamente, y así nació el primer vínculo, todavía frágil, pero lleno de significados ocultos. Durante los días siguientes, Alejandro, casualmente, aparecía en lugares que Camila frecuentaba: la panadería del barrio, la plaza donde se sentaba a descansar después de las entrevistas de trabajo, incluso la farmacia donde compraba sus medicamentos. Siempre discreto, siempre respetuoso. Con el tiempo, comenzaron a mantener conversaciones más largas. Camila descubrió que Alejandro era un hombre común y corriente, que trabajaba en pequeños negocios y prefería la sencillez a la ostentación. Nunca mentía directamente, pero tampoco decía toda la verdad. Su intención era clara. Quería saber si Camila estaría interesada en él sin la carga del dinero. Y, para su sorpresa, ella parecía genuinamente cómoda con él. Se reía de sus chistes, le contaba historias de su infancia y le hablaba del amor incondicional que sentía por su madre. Nunca, jamás, insinuó interés alguno en su situación financiera. Alejandro sonrió para sí mismo al recordar sus conversaciones, pero también sintió que se le encogía el corazón. ¿Cuánto tiempo podría sostener esa mentira? Una noche, sentado frente a la chimenea de su mansión, vestido de nuevo con el lujoso traje de negocios de siempre, Alejandro miraba fijamente el fuego, como si buscara respuestas. En su mano una copa de vino tinto reposaba olvidada. Si digo la verdad, me arriesgo a perderla, pero si sigo mintiendo, estaré engañando a la única mujer que me hace sentir vivo. El dilema lo consumía. Aunque ansiaba revelar quién era, temía que si Camila descubría su verdadera identidad, lo vería como un simple millonario que buscaba comprar su afecto. En ese momento, decidió algo. Si Camila realmente era diferente, la vida lo demostraría. Simplemente se quedaría cerca, observando, ayudando invisiblemente, hasta que el destino lo decidiera. Y el destino, como siempre, no tardó en actuar. La lluvia que había azotado Madrid días antes había dado paso a un cielo azul pálido y deslavado, con tenues nubes que parecían encaje colgando sobre los tejados. Camila se despertó temprano. Aquel martes tenía un sabor a esperanza. La noche anterior, doña Pilar había mencionado una vacante temporal para un dependiente en una librería-cafetería recién reformada en el barrio de las Letras, un lugar encantador con una fachada de azulejos azules y un escaparate siempre lleno de primeras ediciones. El anuncio buscaba a alguien ágil, atento y con ganas de aprender. Un salario modesto, un periodo de prueba, pero algo era algo. Era un rayo de luz. Se puso sus pantalones negros más presentables, una camisa blanca cuidadosamente planchada, y se recogió el pelo en una sencilla coleta. Antes de irse, le puso la manta a su madre sobre las piernas, dejó el té listo en un termo y una nota en la mesa. «Vuelvo a las 4 p.m. Te quiero». Se le encogió el corazón al mirar el frasco de medicina. Solo quedaban 2 pastillas. Necesitaba abrirlo. La librería La Azotea era una postal, el aroma a café molido, los mostradores de madera clara, las estanterías altas con una escalera de hierro corrediza, los amplios ventanales que dejaban que la luz de la mañana se derramara sobre las coloridas portadas. Al fondo, un pequeño escenario para veladas. Sobre el mostrador, un tocadiscos tocaba boleros suaves. Camila respiró hondo.
Intercambió una tímida sonrisa con la recepcionista y la condujeron a la oficina de la gerente, Irene Valverde, una mujer de unos 30 años, pelirroja, recogida en un moño, gafas de montura fina y la postura de alguien que sabía dirigir sin humillar. Camila Torres, Irene le tendió la mano con firmeza. Vi tu currículum. Trabajaste de camarera 2 años. Sí, señora. Esto implica atención al cliente, preparación sencilla de café, gestión ligera de inventario y mucha atención al cliente. ¿Crees que puedes con ello? Sí, lo hago. Camila sonrió, con esa mezcla de timidez y valentía que siempre la salvaba. Irene la acompañó al piso principal, presentó a sus compañeros y antes de comenzar la prueba, señaló un delantal beige que colgaba junto a la máquina de espresso. Mira, si todo va bien hoy y mañana, la contratación se concretará a finales de semana. Camila respiró aliviada. Por primera vez en días, sintió el suelo bajo sus pies. A las 11 de la mañana, la librería estaba abarrotada, los turistas fotografiaban las baldosas, los estudiantes consultaban ediciones anotadas, una pareja susurraba poemas de Neruda en una mesa cerca de la ventana. Camila equilibraba los pedidos, anotaba los nombres de los autores y sugería cafés con voz dulce. Con cada gracias, él asentía. Se sentía útil, se sentía viva. Fue entonces cuando se abrió la puerta y una ráfaga de aire frío inundó la habitación. Entró, no como millonario, ni como el heredero de Montero. Entró como el hombre del abrigo de lana desgastado que había compartido paraguas con ella, con la misma mirada atenta y esa media sonrisa que parecía pedirle permiso al mundo. Alejandro se detuvo a 2 pasos del mostrador. A Camila se le encogió el corazón, no de miedo, sino de sorpresa, y de algo que prefería no mencionar. ¿Tú? Murmuró ella casi riendo, casi llorando. ¿Yo? Dijo, inclinando la cabeza juguetonamente. Vine a devolver el paraguas. Realmente, lo salvaste. Hay cosas que no te puedes perder. Y dejó el paraguas sobre el mostrador, como devolviendo un talismán. Irene, la gerente, observaba desde lejos, evaluando discretamente la escena. Camila se aclaró la garganta y recuperó su profesionalismo. ¿Qué deseas? Un café filtrado, sin azúcar. Y miró hacia la ventana. Este pastel de nata. Perfecto. Siéntate ahí y lo tomaré. Mientras preparaba el café, las manos de Camila recordaron, en un amargo destello, las gotas sobre el mantel que le habían costado el trabajo. Respiró por la nariz, alineó el filtro y movió la cafetera con calma. El aroma se elevó como un cálido abrazo. Sirvió el plato, dejó la taza, y por un instante, sus manos se tocaron. Un contacto ligero y eléctrico que ninguna de las dos quería mantener, pero que tampoco quería olvidar. ¿Conseguiste trabajo?, preguntó en voz baja. En juicio. Hoy y mañana decidirán. Decidirán correctamente. Camila sonrió con la comisura de los labios. En ese momento, un caballero pidió recomendaciones de novelas españolas. Camila se iluminó, condujo al cliente a una estantería, habló de La Regenta, comentó sobre la prosa de Galdós y recomendó a Carmen Laforet. Alejandro la observó. Había una luz cuando hablaba de libros, una serena convicción que solo quienes conocen el dolor y la belleza llevan en el corazón. El timbre volvió a sonar. Entraron 2 hombres trajeados, con un rostro que Camila reconocería incluso en la oscuridad. Don Ramiro Velasco. Se le heló el corazón. Sin embargo, sus manos permanecieron firmes sobre el mostrador. Irene se acercó, profesional. Buenos días. ¿Puedo ayudarle? Busco una edición rara de Valle Inclán. Ramiro recorrió la sala con una mirada penetrante, cuando de repente sus ojos se posaron en Camila. Su sonrisa era como un cuchillo. Vaya, vaya, qué desagradable sorpresa. Camila tragó saliva con dificultad. Irene dio medio paso al frente, protectora. La señora Torres está en libertad condicional. ¿Hay algún problema? Oh, ninguno. Ramiro se ajustó la corbata. Solo malos recuerdos de incompetencia. La frase quedó suspendida en el aire como polvo. Camila sintió que el mundo se encogía, pero no retrocedió. ¿Puedo ayudarle con la edición, señor? Su voz tenía una firmeza que ella ni siquiera sabía que poseía. Lo dudo. Ramiro se dirigió al estante equivocado, señalando libros que no eran del autor. No te preocupes, aquí no derramarás café. Alejandro se levantó lentamente, con todos los músculos de su rostro bajo control.
Caminó hacia el pasillo donde Ramiro charlaba. Seleccionó con cuidado 2 volúmenes y los colocó sobre una mesa. Valle Inclán, ediciones de 1920 y 1923. Su sonrisa era neutra, pero su mirada, firme. Si le parece bien, también puedo sugerirle Tirano Banderas. Ramiro lo miró con impaciencia. ¿Y tú eres? Cliente. Alejandro no parpadeó. Y un amigo de la casa. Irene notó la tensión. Señor Velasco, ¿puedo pedirle que respete a nuestros empleados? Respeto su competencia, señora. Se giró, rozando deliberadamente el hombro de Camila como si fuera una pared sin nombre. Tenga cuidado de no soltar sus palabras. Fue rápido. Alejandro se adelantó apenas 2 centímetros, suficiente para interponerse, sin tocar, sin amenazar. Simplemente transmitió el mensaje con su postura. Ramiro rió, desconcertado. Recogió los libros y se dirigió a la caja. Al salir, aún dirigió a Camila una mirada de desprecio. Ella exhaló lentamente, con las piernas temblorosas por dentro, el rostro firme por fuera. Gracias, le dijo a Alejandro en un susurro. De nada, dijo inclinando la cabeza. Te defendiste muy bien sin mí. Irene se acercó más tarde, mientras Camila arreglaba las tazas. ¿Quién era ese hombre? Ex-manager. Camila eligió sus palabras. No terminó bien. Ya veo. Irene puso la mano suavemente sobre el hombro del empleado. Aquí nadie humilla a nadie. Si alguien es grosero, llámame. Gracias. Y se tragó un sollozo de alivio. Durante el recreo, Camila y Alejandro estaban uno al lado del otro, mirando la calle por la ventana. Un violinista tocaba Historia de un amor en la esquina. El olor a canela y pan recién horneado inundaba la acera. «¿Conoces bien los libros?», dijo. Eran mi escape de adolescente. Cuando la realidad era demasiado dura, abría una página y respiraba. ¿Y ahora? Ahora abro la página que tengo y escribo lo mejor que puedo. Sonrió, sin melancolía. Quería tener esa frase en la mano, como un anillo. Su valentía lo conmovió. Y precisamente por eso, la culpa empezó a carcomerlo. ¿Quién era él allí? ¿El hombre sencillo del abrigo desgastado? ¿O el dueño, indirecto, silencioso, de la propia librería-cafetería? Porque eso era todo. La azotea pertenecía a una red cultural creada por una rama del Grupo Montero para revitalizar espacios históricos. La gerente, Irene, no tenía ni idea de que el amigo de la casa era, en última instancia, el mecenas que había aprobado la renovación, el lugar de lecturas de poesía y los intercambios de lectura del barrio. Alejandro visitaba las unidades de vez en cuando, discretamente para conocer el lugar, y ese día, el destino decidió cruzar todos los límites. ¿Nos vemos luego?, preguntó con cuidado. Salgo a las 4. Necesito volver a casa de mi madre. ¿Puedo acompañarte hasta el metro? Puedes, dijo sin pensarlo mucho. Confiaba, o quería confiar. A las 3:30 la librería se volvió a llenar. Entró un grupo de jóvenes, luego un profesor con acento argentino pidiendo un expreso doble, 2 turistas franceses preguntando por Lorca. Camila se deslizaba entre las mesas como una bailarina. Una palabra, una sonrisa, una taza, un marcapáginas con una cinta verde. Alejandro observaba este baile con el pecho caliente y un nudo en la garganta. Fue entonces cuando un hombre con chaqueta de cuero entró corriendo, casi derribando el expositor de macarons. Su rostro reflejaba ansiedad y sus manos estaban inquietas. ¿Alguien dejó un sobre aquí?, preguntó en voz alta. ¿Con dinero? La gente se miró. Camila se quedó paralizada. El recuerdo la impactó como un rayo. El sobre que habían dejado en su puerta días atrás. El mundo dio un giro de 180 grados. Perdí un pago que debía entregar, dijo el hombre casi suplicando. Una ráfaga de viento me pasó. Lo dejé caer, no sé. Es muy importante. Irene frunció el ceño. Lo siento, señor. No recibimos nada. Insistió, mirando rincones, mesas, recogiendo servilletas, casi llorando. La tensión aumentó. Camila, sin entender por qué su corazón latía tan fuerte, se acercó a Irene y le susurró. ¿Puedo ver las cámaras externas? ¿Por qué? Quizás el sobre cayó en la acera, y alguien lo trajo, o... No podía terminar las frases. Recordaba el sobre milagroso en su puerta y cómo, por mucho que lo intentara, no podía imaginar quién lo había dejado. La pregunta latía con fuerza. ¿Y si este hombre? ¿Y si ese dinero?
Irene la condujo a la pequeña oficina. En la pantalla, imágenes de la acera, el toldo, la puerta meciéndose con el viento, y por un instante nítido, el reflejo de un rostro familiar en una ventana lateral. No del todo, un perfil, una mandíbula, el mismo abrigo desgastado. El corazón de Camila latía con fuerza en sus oídos. ¿Alejandro? No podía ser. La cámara era de días diferentes, las fechas estaban confundidas, pero su instinto apuntaba como una brújula. Él, ¿viste algo?, preguntó Irene. Quizás. Camila se mordió el labio. Quizás estoy viendo cosas. Regresaron al pasillo. El hombre de la chaqueta de cuero, avergonzado, se disculpó y se marchó a toda prisa. La música se apagó. El bullicio de la librería se reanudó, pero en su interior, la narración de Camila se había acelerado. ¿Y si el sobre en mi puerta venía de él? ¿Por qué? ¿Quién eres, Alejandro? Lo encontró cerca de los estantes de poesía, hojeando una edición de Poeta en Nueva York. ¿Has estado aquí antes?, preguntó con estudiada ligereza. A veces. ¿Como cliente? ¿Como a quien le gustan los libros? Respondió sonriendo con los ojos. ¿Y ayudar a la gente? Cuando pueda. Un segundo de vacilación. ¿Dejaste un sobre en mi puerta? La pregunta cayó entre ellos como un cristal que no se rompe pero cambia el aire. Alejandro le sostuvo la mirada. No mintió, pero no respondió. En cambio, bajó el libro y se acercó un paso más. Respetuoso, pero no intrusivo. Si lo hubiera dejado, ¿me lo devolverías? Yo. Camila se quedó helada. Lo usaría en la medicina de mi madre. Entonces, sería un buen uso. El silencio se prolongó. No era cómodo, ni dramático. Era denso. Camila notó un detalle que no había notado antes. Sus manos eran delgadas, sin callos. Sus uñas estaban impecablemente cuidadas. Su reloj, aunque sencillo, tenía un acabado caro que los ojos entrenados de quienes viven al límite aprenden a reconocer. El abrigo podía ser modesto, pero su corte era de una calidad excepcional. Nada denotaba riqueza. Todo susurraba, y los susurros a veces dicen más. Sintió que se le hundía el estómago. ¿Quién eres, Alejandro? Tardó 2 segundos más de lo debido, y en ese tiempo Camila se dio cuenta de que el hombre cariñoso del paraguas traía sombras. No sombras peligrosas. No, no tenía miedo, sino secretos. Soy alguien que quiere verte bien, dijo en voz baja, sin que nadie te vuelva a humillar. Eso no resuelve el problema. Responde lo que importa. Camila retrocedió medio paso, como si necesitara mirar desde fuera. No lloró, no rió, no luchó. Simplemente comprendió que había 2 Alejandros ante ella, el que conocía y el que él ocultaba. Y cuando la verdad tiene 2 caras, el corazón elige la que duele menos, hasta que ya no puede más. Irene la llamó desde el mostrador, rompiendo el hechizo. Camila, pide de la mesa 4. Ya voy, respondió, volviéndose hacia Alejandro, con un gesto que era a la vez una despedida y una promesa. ¿Me acompañarías al metro a las 4? Te seguiré. Cuando el reloj dio las 4, partieron juntos. El viento jugueteaba con los carteles de eventos culturales. El violinista se había marchado, y la calle olía a lluvia antigua y a pan dulce. Caminaron en silencio, como si guardaran energías para la pregunta correcta. A la entrada del metro, Camila se detuvo. No sé si agradecerte o alejarme. Haz lo que te haga sentir en paz. La verdad me deja en paz. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con claridad. Cuando estés lista para decirme quién eres, te escucharé. Hasta entonces, yo también seré quien soy, alguien que no vende su dignidad. Alejandro quiso decir, mañana, ahora, soy, no lo dijo. Observó cómo la puerta del metro se tragaba a Camila, y se quedó en la acera, inmóvil, con la sensación de quien casi pierde un tren que no puede perder. En su bolsillo, su celular vibró. Un breve mensaje de Julio, su asesor de confianza. Reunión con la junta directiva del Grupo Montero sobre el proyecto de la librería mañana a las 9 a.m. Ramiro Velasco intenta contactarme para colaboraciones. El nombre cruzó la pantalla como un rayo. Ramiro. El pasado volvía a llamar a su puerta, listo para cobrarle la cuenta. Alejandro guardó su teléfono con decisión. Es hora de dejar de esconderse tras los abrigos. Es hora de entender que a veces la única manera de proteger a alguien
es rebelarse y enfrentarse a los lobos. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Camila recibió una llamada de Irene. ¿Puedes venir? ¿Pasó algo? Pasó, dijo Irene con una sonrisa al teléfono. Quiero verte sirviendo café aquí durante mucho tiempo. Camila dejó caer el teléfono sobre el colchón, y por primera vez en semanas, se rió a carcajadas, una risa que purificó el aire del pequeño apartamento. Abrazó a su madre, quien se despertó sobresaltada, y luego lloró de alegría. Pero en la puerta, donde la luz del pasillo siempre se reflejaba en el suelo, esperaba un sobre nuevo, más pequeño, sin dinero. Dentro, solo 2 entradas para un recital de piano el viernes en el Conservatorio de Madrid, y una nota escrita a mano, para ti y tu madre, sin firmas. Camila cerró los ojos. Su corazón dio un vuelco, y al mismo tiempo, se armó de valor. ¿Quién eres, Alejandro?, repitió, esta vez en un susurro. ¿Y por qué el mundo insiste en encontrarnos? Ella no lo sabía, pero la respuesta llegaría armada con el pasado, contratos, nombres ilustres, y una cena de la que nadie saldría ileso, y mucho menos con la verdad. En la junta directiva del Grupo Montero, el nombre de Ramiro resurge en propuestas que huelen a chantaje. Al mismo tiempo, Camila descubre por casualidad que la azotea pertenece a una fundación con el apellido que más ha escuchado en las últimas horas. Las máscaras comienzan a caer. En la siguiente entrega, se revelan secretos. El orgullo de Camila choca con la silenciosa protección de Alejandro, y la pregunta que hizo a la entrada del metro exigirá una respuesta completa, sin medias verdades. La sala de juntas del Grupo Montero era una caja de cristal suspendida sobre Madrid, paredes de espejo, una mesa ovalada de madera oscura, discretas pantallas empotradas y un silencio que denotaba riqueza. Alejandro entró sin prisa, con un traje impecable, pero sus ojos reflejaban la vigilia de la noche anterior. Julio, un asesor, se acercó con un maletín delgado. El señor Velasco espera en la antesala, susurró. Insiste en una propuesta de colaboración cultural para los cafés de los hoteles. Alejandro asintió, con el estómago frío. La palabra Velasco tenía el sabor metálico de las cosas que vuelven a cobrar. Los directores tomaron asiento. Doña Beatriz Alarcón, presidenta de la junta directiva, abrió el orden del día. Expansión de los cafés librería, becas de lectura para barrios periféricos, un programa piloto con conservatorios de música. La familia Montero se sentía orgullosa de esta rama cultural. Un soplo de aire fresco en un conglomerado de figuras. Tenemos a alguien interesado en operar 5 cafeterías, dijo Beatriz. Sólida cartera, precios competitivos. Julio presionó un botón. En la pantalla apareció el logotipo de la empresa Velasco Hospitality. Alejandro se cruzó de manos. Quiero un informe completo de diligencia de vida y conducta laboral. Ya tenemos algo adelantado, dijo Julio, hojeando las páginas. Alta rotación, quejas sindicales, demandas por acoso. Alejandro levantó la vista. Entonces la respuesta es no. Beatriz lo evaluó. Antes de decir que no, pidió ser escuchado. La puerta se abrió. Entró don Ramiro Velasco, con el mismo traje de siempre, el mismo perfume invasivo, pero una sonrisa diferente, la fachada de un hombre de negocios. Caballeros, es un honor. Extendió folletos como si fueran naipes. Traigo cifras, estándares, una red lista para usar. Puedo reducir costos en un 18% y eleva el costo humano al 200%, dijo Alejandro secamente. Hay demandas por humillación, acusaciones de exempleados rencorosos, respondió Ramiro, identificando fallas corregidas. Estoy aquí para tender puentes. Colocó una carpeta blanca sobre la mesa de cristal. Dentro había un dossier con gráficos, fotos y una página que, al abrirse, reveló un detalle que dejó helado a Alejandro. Una imagen recortada de la azotea, con Camila al fondo, sirviendo café. Veo que estás prestando atención a nuestros espacios culturales, dijo Alejandro con voz baja y cortante. Admiración, sonrió Ramiro. Y oportunidades. Hizo una pausa teatral. Escuché que uno de tus empleados tuvo un pasado problemático en uno de mis restaurantes. Puedo convencer a mucha gente de que olvide las viejas historias. Depende de cómo nos tratemos de ahora en adelante. El aire se volvió denso. Había un mensaje sucio. Chantaje.
Alejandro se inclinó hacia adelante con las manos sobre la mesa. Aquí nadie es moneda de cambio, Velasco, ni hoy ni nunca. Beatriz intervino formalmente. Lo dejamos aquí. El grupo no negocia con amenazas. Ramiro reprimió su sonrisa por un segundo. Antes de irse, le lanzó a Alejandro una mirada venenosa. La riqueza no compra reputación, Montero. Quien se esconde, un día revela. La puerta se cerró. El cuero de la silla crujió cuando Alejandro se recostó. Inconsciente, quien quiera que se esconda. Camila apareció con claridad en su mente, a la entrada del metro. Cuando estés listo para decirme quién eres, te escucharé. Esa tarde, Camila empujó la silla de ruedas de su madre por el elegante pasillo del Conservatorio de Madrid. Las paredes vibraban con las notas de los ensayos. La nota decía, viernes, 19:08 h. Doña Mercedes llevaba un cardigan azul. El brillo en sus ojos parecía borrar semanas de cansancio. Hace años que no escucho un piano en vivo, dijo la madre apretando la mano de su hija. Hoy es nuestro. Camila sonrió, sintiendo la culpa y la gratitud danzar en su interior. La nota tenía una A al final. Alejandro, siempre él. En el vestíbulo, un discreto letrero decía, becas, Fundación Cultural Montero. La tipografía era limpia y elegante. Camila se detuvo. El nombre cayó sobre ella como una lluvia antigua que de repente se revelaba como una tormenta. Montero. ¿Hija? La madre no notó el sobresalto. ¿Entramos? Vamos. Pero la cabeza de Camila ya ardía de preguntas. El recital fue un bálsamo. Chopin disolviendo heridas, Granados encendiendo jardines, Albéniz impregnando su pecho con el aroma de la tierra mojada. Camila lloró en silencio, de la mano de su madre. Al sonar la última nota en el aire, el público contuvo la respiración antes de estallar en aplausos. De regreso, en el pasillo, dos estudiantes comentaban. El patrón vino ayer, dijo uno. El señor Montero, el que financia las librerías de barrio. Él mismo. Dicen que ha estado deambulando de incógnito. Camila tragó saliva. Incógnito dolió más de lo debido. Al día siguiente, en la azotea, la rutina olía a canela. Irene revisó los papeles, contenta. Habían contratado a Camila. Bienvenido oficialmente a casa, dijo entregándome una insignia. Camila sonrió y abrazó al gerente con una gratitud silenciosa. Al sentarse a firmar, sus ojos recorrieron rápidamente el encabezado del contrato. Operación, Azotea, Centro Cultural, Fundación Montero Cultural. Las letras se volvieron borrosas por un momento. Irene. Camila respiró hondo. ¿La librería está relacionada con alguna fundación Montero? Sí. Irene se encogió de hombros con naturalidad. Cliente anónimo. Nunca aparece. ¿Por qué? Camila pensó en el abrigo desgastado, el reloj caro que susurraba elegancia, la A de la nota. Curiosidad, mintió. Esperó a que terminara su turno. A las 4:30, con el delantal metido en el bolso, envió un mensaje. ¿Podemos hablar afuera hoy? La respuesta llegó en segundos. Parque del Retiro, cerca del lago. 18:00 h. El retiro era dorado, con hojas cobrizas creando halos de luz. Alejandro ya la esperaba, con un abrigo sencillo y las manos en los bolsillos. No había paraguas, ni tarta de crema, ni cortesía que suavizara lo que estaba por venir. Allí estaba la verdad, completa, rogando por ser dejada entrar. «Eres Montero», dijo Camila sin rodeos. Cerró los ojos por un segundo. «Soy yo. Fundación, librerías, conservatorio», señaló, como si los edificios invisibles estuvieran allí. La nota, la A. «Sí. ¿Por qué te escondiste?» «Porque quería que me vieras sin el peso de mi apellido». La miró a los ojos. «Tenía miedo de que pensaras que estaba comprando algo. Y terminaste comprando mi silencio durante semanas». La frase salió fría. «Te pregunté, y respondiste con migajas. La dignidad no es una prueba de laboratorio, Alejandro». Dio un paso y se detuvo. El lago reflejaba un cielo lila. «Tienes razón, me equivoqué». Su voz dio paso al orgullo. «Pero nada de lo que hice fue para humillarte. Solo buscó la palabra adecuada como si anduviera a tientas en la oscuridad. Solo necesitaba aprender a ser visto sin armadura, y necesitaba que me respetaran sin que me trataran como un proyecto». El viento trajo risas infantiles a lo lejos, remos golpeando el lago. Se quedaron en silencio. «Si quieres desaparezco». Bajó la mirada. «No voy a poner un pie en la azotea. No decidas por mí».
Lo interrumpió Camila con firmeza. No quiero favores, quiero límites. Si alguna vez te pasaste de la raya pensando que me estabas protegiendo, necesito saberlo. Alejandro respiró profundamente. Te dejé un sobre con dinero en la puerta. Solo una vez. Para medicinas. Ya lo pensé. Sus ojos brillaron, no con ternura, sino con claridad. Gracias. Te lo devolveré. A plazos, si es necesario. No es necesario. Lo haces. Y sonrió levemente. Así es como estoy en paz conmigo mismo. Él asintió, aceptando las reglas del juego. Hay una cosa más, dijo. Tu ex representante Ramiro compareció ante la junta. Intentó chantajearme con alusiones a tu pasado. Camila apretó los dientes. No soporta verme de pie. No dejaré que te pisotee otra vez, pero tampoco hablaré por ti. Genial. Su valentía tenía la belleza de las cosas sencillas. Si viene, hablaré por mí misma. Antes de irse, Camila le dejó un sobre en las manos. Un papel con un plan de pago para devolver el dinero de la medicina. Puede ser Montero o solo Alejandro. Da igual. Lo miró fijamente. Conmigo, solo hay una regla. Nada de medias verdades. Trato. Se despidieron con un gesto que no fue definitivo. El anochecer cayó como una cortina. En algún bar del centro, Ramiro brindó por un reportero de escándalos. ¿Quieres una historia? Tengo una camarera oportunista que se convirtió en la favorita de una fundación. Mañana a las 10. El periodista sonrió. Depredador. La guerra de versiones tenía un tiempo determinado. Un robo orquestado en la azotea, cámaras, recibos, y la mano invisible de Ramiro intentando manchar la reputación de Camila. La junta directiva del Grupo Montero convoca una presentación pública del programa cultural. Alejandro debe reconocer todo, incluidos sus errores, bajo los reflectores. Es una noche de verdades, o de máscaras, o de ambas. La mañana siguiente empezó con rumores. En grupos vecinales y perfiles anónimos, alguien insinuó que un empleado recién contratado de la azotea había robado productos y dinero de la caja registradora. La publicación incluía una foto borrosa de Camila cargando una caja. La caja de donaciones de la velada, de hecho, había sido tomada desde un ángulo falso. Irene leyó los mensajes con un nudo en el estómago. ¿Quién publicó esto?, gritó apresuradamente el representante de TI de la red. Cuenta recién creada. El chico tecleó rápidamente. Origen oculto. Pero la primera frunció el ceño. Perfil del sobrino de un tal Ramiro Velasco. Irene no perdió el tiempo. Cierren la caja. Cámaras ya. Camila llegó unos minutos después, pálida pero con la barbilla en alto. Ya lo he visto, dijo, sin adornos. Veamos las fotos. En la oficina, transcurrieron las últimas 72 horas. Durante un segmento nocturno, la puerta trasera se abrió 3 centímetros, justo el tiempo suficiente para que una mano enguantada sacara un sobre de la caja fuerte. 47 segundos de sombra. ¿Puedes ampliarla? Camila se acercó a la pantalla. No mucho sin perder la definición, respondió el IT. Irene se mordió el labio. Tenemos el registro del inventario. Camila abrió su computadora y tecleó rápidamente. Una inconsistencia. 2 paquetes de granos Velasco Blend, un suministro piloto del postor rechazado, fueron desechados sin usar. Alguien había registrado fraudulentamente la entrada y la salida. ¿Qué hace este café aquí si no usamos esta marca?, señaló Camila. Llegó como muestra la semana pasada, dijo el dependiente. Lo trajo un consultor que dijo haber tenido una entrevista con la gerencia. ¿Nombre? Nadie dejó ninguna placa. Camila respiró hondo, uniendo los puntos como quien cierra una cremallera. Frijoles de una marca vinculada a Velasco, un consultor sin credencial, rumores en redes sociales con el dedo de un familiar metido, el sobre con envío urgente. Intentó inventar un desfalco, dijo con frialdad, y usó mi cara como cebo. Irene enderezó los hombros. Entonces, desarmémonos. ¿Cómo? Con transparencia. Camila contestó el teléfono. Llamaré a la policía para denunciar allanamiento y fraude, y publicaré desde mi perfil personal, con el permiso de la casa, una guía paso a paso de todo. Inventario, cámaras, auditorías. Sin dramas, solo datos. Irene sonrió respetuosamente. Hazlo, y lo firmaré. La publicación de Camila fue un jarro de agua fría para los chismosos. Una hoja de cálculo de inventario, con datos confidenciales ocultos.
capturas de pantalla del sistema que marcaba las salidas irregulares, recortes del video con una mano enguantada, la factura de los granos de muestra y el informe policial. No tengo nada que ocultar. Quien tenga que se presente. En 2 horas los comentarios cambiaron el rumbo. Los vecinos se defendieron. Los clientes fieles destacaron la atención recibida. Los escritores locales les agradecieron la atención prestada a sus reuniones. Los rumores arden rápido. La verdad, lentamente. Esa tarde sonó el teléfono de la azotea. Una voz masculina, llena de arrogancia apenas disimulada. Esto es del Jornal de Madrid. Quiero escuchar la versión del empleado. Con gusto, dijo Camila por el altavoz. ¿Grabando? Yo también. ¿Me confirma que? No, dijo Camila con firmeza. Confirmo que hubo un intento de fraude, grabado y remitido a las autoridades, vinculado a una marca y un grupo que usted conoce muy bien. Haremos público todo el material. Silencio al otro lado. El periodista carraspeó. Publicaremos su respuesta. Públicalo completo, dijo Camila, sin cortes ni insinuaciones. Y colgó. Al mismo tiempo, en el edificio de cristal del Grupo Montero, Alejandro se preparaba para una presentación pública del programa cultural. Se transmitiría en directo a la prensa y a los socios. Julio ajustaba el micrófono. ¿Vas a hablar del atentado? Voy a hablar del código de conducta y la dignidad. Y antes que nada voy a hablar de mi error. ¿Error? Los ojos de Julio se abrieron de par en par. Confundir protección con secreto. El auditorio estaba abarrotado. Beatriz Alarcón inauguró el evento, hablando del impacto de las librerías, las becas y el recital. Llamó a Alejandro al escenario. Las luces lo perfilaban como un cuadro. Respiró hondo, viendo todo Madrid ante él. Buenas tardes, dijo con voz clara. Hoy podría traerles cifras, tiendas abiertas, niños atendidos, colecciones restauradas. Pero les traeré algo más. Principios. Hizo una pausa, dejando que el silencio se instalara. Nuestro programa cultural existe para acercar la belleza y la comunidad, y esto no se logra con atajos, chantaje ni humillación. Recientemente, un excompañero intentó acercarnos por medios inapropiados, y también hubo un ataque contra una de nuestras empleadas, una mujer honesta que responde con trabajo duro y transparencia. Se extendió el rumor. Alejandro continuó. Investigamos. Contactamos a las autoridades y mantuvimos la casa abierta, porque el que no debe, lo demuestra. Beatriz observaba con atención. Alejandro entonces hizo algo que no estaba en el guión, y yo personalmente necesito decir algo. Con el corazón latía con fuerza. Continuó. Me presenté en uno de nuestros locales sin anunciar quién era. Quería que me vieran sin la máscara de mi apellido, y en el proceso mentí por omisión a alguien que merece toda la verdad. Fue miedo. Miedo a que el dinero hablara antes que yo. Le pido disculpas a esa persona, públicamente, porque fue en público donde nació mi cobardía. El silencio se acentuó. En redes sociales, la transmisión prosperaba. En la azotea, Irene y el equipo se detuvieron a verla en sus teléfonos. Camila, tras el mostrador, sintió que el mundo se detenía por un instante. Su nombre había desaparecido. No había una exposición indebida. Había responsabilidad. Alejandro concluyó. A partir de hoy, cualquier espacio vinculado a nuestra fundación mostrará claramente los principios que rigen nuestras acciones. Respeto, transparencia y resarcimiento de errores. Y para demostrar que nuestras librerías pertenecen a la ciudad, invito a la empleada agredida a asumir, si así lo desea, la coordinación de nuestro club de lectura comunitario, con autonomía y un salario revisado. No por lástima, sino por mérito. Los ojos de Irene se abrieron de par en par al ver a Camila, inmóvil, con las manos en el delantal. Autonomía, un salario revisado, una invitación, no una imposición. Ningún apellido la aplastara, ningún dinero la comprara. Elección. Esa noche, la policía tocó la puerta del apartamento de Ramiro Velasco con una orden de allanamiento por asociación, con difamación y fraude. El asesor sin placa lo entregó todo a cambio de un trato. Mensajes, recibos, grabaciones de audio con la orden de asustar a esta chica. El periodista que había mordido el anzuelo publicó una seca retractación. Las cadenas, nutridas de veneno barato, se comieron disculpas avergonzadas. A la mañana siguiente, la azotea amaneció con una fila, no de curiosos, sino de lectores.
Una mujer trajo flores al mostrador. Un adolescente pidió recomendaciones de libros sobre personas que no se rinden. Camila escuchó a cada uno como siempre, como quien le da un vaso de agua a quien ha cruzado el desierto. Al final del día, Alejandro entró por la puerta principal. Su traje era sencillo y su rostro era despejado. Se detuvo a una distancia prudencial. «Vine como soy. Te veo tal como eres», dijo Camila, sin dureza ni resignación. «Solo verdad. Sobre la invitación», dudó. «No necesitas responder ahora». Camila respiró hondo. La respuesta se le había ocurrido al escuchar el tintineo de las tazas y el crujido de las páginas. «Acepto». Sus ojos brillaron, pero con condiciones. ¿Cuál? Contrato claro, autonomía real, y que no me usen como escaparate. El club de lectura es trabajo, no una foto para un reportaje. Trato hecho. Sonrió aliviado. ¿Algo más? Sí. Camila le tendió un sobre. El primer pago de lo que debo. No es necesario. Lo necesito. Rió. Ya te lo expliqué. La paz tiene un precio, y yo insisto en pagar el mío. Los dos rieron, cómplices de un pacto que no era romántico por obligación, ni comercial por conveniencia. Era adulto y limpio. Unos días después, el primer club de lectura comunitario comenzó un sábado soleado, con niños, adultos mayores y jóvenes compartiendo sillas plegables. Doña Mercedes llegó con un vestido lila, estilizado por doña Pilar, y leyó un fragmento de Nada, de Carmen Laforet con voz firme. Al fondo, Alejandro observaba desde la distancia, sin escenario, sin micrófono, sin una A en la tarjeta de invitación. Durante el descanso, Camila se acercó. «Todavía estoy enojada por algunas cosas», dijo honestamente. «Lo sé». La miró fijamente sin apartar la mirada. «Y tendré que merecer cada centímetro de lo que decidas darme. Eso es todo». Apretó los labios, conteniendo una sonrisa que no quería crecer demasiado rápido. «Pero hoy estuvo precioso. Fuiste tú quien lo hizo maravillosamente». El sol se ponía tras los tejados, llenando la calle con el aroma del atardecer y del pan dulce. En el tocadiscos de la azotea, alguien tocaba suavemente «Sabor a mí». Los niños corrían entre las sillas. La gente se quedaba un rato. Y durante un largo instante, Madrid se sintió como un abrazo. Camila miró a su alrededor y pensó en la mañana de su despido, la entrega del café, la vergüenza. Pensó en sobres y pianos, el parque, su mano enguantada sobre las cámaras, Irene firme a su lado, doña Mercedes sonriendo. Pensó en lo que ella misma había construido mientras todo intentaba hundirla. «No soy la historia que me contaron», murmuró para sí mismo. «Soy la historia que elijo escribir». Alejandro escuchó sin querer y no interrumpió. A veces lo mejor es no interrumpir el momento de los demás. Se quedó allí, junto a ellos, sin dar un paso adelante ni atrás, juntos. ¿Y si estuvieras en el lugar de Camila, habrías aceptado la invitación? ¿Le habrías perdonado a Alejandro por ocultar su apellido o habrías exigido distanciamiento permanente? ¿Y si estuvieras en la junta directiva, habrías expuesto tu propio error en vivo como él o habrías guardado silencio para proteger tu imagen? Dime en los comentarios, ¿qué es más valioso para ti? ¿La protección, la verdad o la autonomía? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Aquí siempre encontrarás tramas intensas y emocionantes llenas de giros inesperados, historias que empiezan como una telenovela y terminan con un toque de realidad, dejando preguntas que solo tú puedes responder. Únete para no perderte los próximos capítulos y los nuevos guiones que ya están en camino.